A ti que eres Madre de la Iglesia, que nos des la capacidad para acoger al Espíritu Santo en esta semana también especial que estamos viviendo cara a las confirmaciones, y sobre todo que nos concedas el poder sentir, amar y abrazar la Iglesia por la que tu Hijo Jesucristo ha dado la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues hoy el tema, digo para los que estáis y los que después seguís en diferido, es lo que nosotros profesamos en el credo sobre la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ya digo que ahora mismo las primeras catequesis, como veis, son un poco en relación a lo que es la Iglesia en sus raíces y en su origen y en su constitución. Ya después iremos viendo un poco, por después, cómo todo esto se va desarrollando, ¿no? Pero la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es lo que llamamos los 4 caracteres que Cristo ha dado a la Iglesia. 4 caracteres, es decir, cuando el Señor nos regala ser Iglesia, para ser Iglesia hay que ser esto: vivir la unidad, pertenecemos al cuerpo de Cristo, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Bueno, ¿de qué va un poco todo esto? Pues eso, ahí os voy a explicar los 4 caracteres que son la Iglesia. El tema de la unidad, la Iglesia una, ya lo hemos ido viendo el otro día cuando os hablé de que la Iglesia somos el cuerpo de Cristo. A lo que San Pablo más le gusta hablar de la Iglesia es de esto. Es hablar de que formamos parte ya ni siquiera de una familia. No solo somos el pueblo de Dios, sino que somos el cuerpo de Cristo. Cristo y la Iglesia es lo mismo. Y por eso también aquí hay una cuestión que salió el otro día, que es ¿quién forma la Iglesia? Porque me acuerdo que salió, ¿no?, con la cuestión de ser el cuerpo. Dice, si los que no han recibido el bautismo, bueno, pues los que no han recibido el bautismo, al menos hasta en su deseo profundo de conocer, buscar y amar la verdad, podemos decir que también el Señor les concederá pertenecer a su cuerpo y ser Iglesia. Entonces, lo que sí en la unidad, y es verdad que es una cosa que el Espíritu Santo está moviendo mucho, esta unidad de la Iglesia se nos da en primer lugar porque somos el cuerpo de Cristo unidos por el Espíritu de Dios. Lo mismo que en la vida nos pueden unir los lazos de la sangre, en la Iglesia estamos en comunión por compartir al Espíritu Santo. Y esto es una preciosidad. Por compartir al Espíritu Santo. Los miembros de la Iglesia no vivimos la unidad por afinidad o porque tú me caes mejor o peor. Hay que buscar siempre algo más, y eso es precioso, que os decía el otro día. Cuando uno cae en la cuenta de que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, yo ya sé sobre otra persona lo más importante que puedo saber, que es mi hermano miembro del mismo cuerpo. Yo me puedo ir a otro país, o puede haber un encuentro mundial de la Iglesia donde yo no sé de la vida del chino este que es católico y que ha venido para acá. Pero ya sé lo principal, que es mi hermano, miembro del mismo cuerpo, y por eso le puedo querer. No, el otro día me preguntaba una persona, ¿es que para querer a alguien uno necesita razones? Y yo le dije, sí, piénsalo. Tú para querer a alguien necesitas una razón para quererle. O sea, yo veo a alguien y ya es que te quiero mucho. Y dices, ¿y por qué? La razón fundamental
es porque eres parte de mí y yo soy parte de ti. Esta es la unidad de la Iglesia. Es que ya mi vida concreta no se puede entender hasta si quieres por la vida del último bautizado. Por tanto, yo siempre tengo una razón para amar, que es que tú eres parte de mí y yo de ti. Formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Digo, a ver si esto no, sigue bien. Y por eso te puedo querer. Y yo digo que esto es además algo que es muy bonito del Espíritu Santo, porque cuando esto el Señor nos lo hace creer de corazón, realmente brota un amor y un afecto hacia personas que tú no conoces. Porque incluso, aunque esa persona, que era lo que salía el otro día, no estuviera bautizada, yo sé que Cristo ha dado la vida por ti y por tanto puedo quererte. Puedo quererte. No sé a lo mejor ni tu nombre, pero no es necesario. Cristo ha dado la vida por ti. Y por tanto yo puedo reconocerte como cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso el Espíritu Santo nunca pone barreras. Las barreras las ponemos los seres humanos. El Espíritu Santo lo que hace es amplificar el corazón. Eso forma parte del regalo de la unidad. Esto es un signo de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque algo que el Espíritu Santo está moviendo mucho es justo a superar el peor drama que hemos tenido en la Iglesia. ¿Cuál es el peor drama que ha vivido la Iglesia y que vive? ¿Qué es lo peor que le podía pasar a la Iglesia? Las divisiones. Y esto es desde el principio. Desde el principio. Las divisiones. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo dejó claro en la última cena. Que todos sean uno para que el mundo crea. Y eso significa, al revés, que si entra la división, lo que ponemos en juego al final es la fe. Que el mundo crea, que el mundo se abra a Cristo. Por eso el peor drama, el peor dolor del corazón de Jesús en la pasión hacia su Iglesia han sido las divisiones, desde las divisiones más pequeñas a los cismas más grandes. Es decir, lo peor que le podía pasar a la Iglesia, y daos cuenta que incluso uno de los nombres que tiene el demonio es diablo, ¿no? El que divide. Significa la palabra diablo. Si yo quiero hacer daño, voy a dividir, voy a crear conflicto, voy a crear problema. Y eso es lo que ha sucedido desde el principio de la Iglesia. Si vemos a los apóstoles incluso antes de Pentecostés, los pollos que tiene el Señor con ellos es por quién es el más importante, quién es el mejor, quién es el no sé qué. Es decir, dividir a los apóstoles, separar a los apóstoles. Si vemos después de Pentecostés cuál es el gran problema de lo que los apóstoles tienen que estar escribiendo todo el rato, es sobre el tema de la unidad. El tema de la unidad. El tema de la unidad. ¿Por qué? Porque está el conflicto, porque están las divisiones. Y siempre además, uno cada vez que hay un pollo lo intenta justificar. Siempre. Es que tengo razones para ello. Y daos cuenta que esta unidad que nos da el Espíritu Santo, y esto es muy importante, es en la fe y en la caridad. Cuando el Espíritu Santo actúa de verdad, el Espíritu Santo nos une en una misma fe y en un mismo afecto, en un mismo amor. Por tanto, ojito, que las divisiones en la Iglesia son de dos tipos. O bien en la fe, o bien en la caridad. Cuando ha habido problema en la Iglesia y en la vida, la desunión es por un problema en la fe, o por un problema en la caridad, o porque en el fondo estaba en los dos. Como ahora os voy a explicar. En los dos. No, es que en la Iglesia hemos tenido grandes separaciones por la fe. Debajo estaba la falta de amor. Pongo por ejemplo. Nosotros llamamos
a las divisiones en la fe, cuando ha habido un problema en la fe que es contraria a la verdad de Cristo, eso le hemos dado el nombre de herejía. Y desde el principio ya los apóstoles intentan combatir o intentan proteger y custodiar la verdad de Cristo. Este es Jesús. Y quien diga lo contrario, miente. Es el mentiroso, dice San Juan. Es el anticristo, dicen sus cartas. Quien no confiese que Jesús es el Hijo de Dios, es el anticristo. Normalmente, hermanos, siempre detrás de los problemas de fe hay un problema de amor, desde el primer momento. Y que yo intento justificarlo con una razón de fe, siempre desde el principio. El combate contra las herejías ha sido ya en la época apostólica, en la época que llamamos subapostólica, que son de los primeros padres de la Iglesia, o sea, los primeros que incluso conocieron a los apóstoles, ¿no? A través de los siglos, pues el primer gran cisma que hemos tenido fue en la Iglesia ortodoxa, lo que llamamos hoy la Iglesia ortodoxa, la separación entre Iglesia católica y ortodoxa. Hubo una razón de fe que se llamaba el problema del filioque. Es decir, ¿eso qué es? Pues que nosotros decimos en el credo, creemos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y de pronto dicen los ortodoxos, no, solo procede del Padre. Los católicos, procede del Padre y del Hijo. Al final se excomulga a los ortodoxos porque solo creen que procede del Padre. Razón de fondo. No soporto que el obispo de Roma sea el vicario de Cristo en la tierra. Es decir, una razón en el fondo, casi podemos decir que política, que se convierte en un problema de fe. No vamos a decir a la cara que yo lo que tengo un problema es, pues eso, es un problema de amor, o es un problema de... Esto es la vida ordinaria, ¿eh? Lo que nos puede pasar por dentro es que hay un problema afectivo y después lo damos las razones que nos dé la gana. Pero lo que hay un problema es que me has hecho daño por algo. Y entonces yo ahora diré que yo me separo de ti o te echo la bronca o tal, lo que sea, por varias razones. Pero en el fondo hay un tema de amor. Me has hecho daño. Un tema de amor, un tema de desamor o un tema de soberbia. Así empieza el cisma en la Iglesia, con la Iglesia ortodoxa. Con la Iglesia anglicana, pues ¿para qué vamos a decir? Claro. Es decir, yo me quiero casar con otra señora, dice el rey de Inglaterra, y me dicen que si no me puedo casar con ella porque ya estoy casado con otra. Pues ¿qué hago? Adiós. Y como soy el rey de Inglaterra, separo a toda la Iglesia de Inglaterra diciendo que la cabeza de la Iglesia soy yo. Por algo que se decía en aquel momento también, que los reyes eran reyes, bueno, algunos conocéis también quien lo decía hace poco, por la gracia de Dios. Entonces... bueno, pues de eso se aprovechó Enrique VIII para decir fuera, adiós. Aunque le costará la vida a Santo Tomás Moro, aunque le costará la vida del martirio pero así empezó. Aquí la verdad es que la razón de fe era bastante pobre, pero igual no soportó al obispo de Roma, el cabeza de la Iglesia soy yo. Y aparece el cisma de la Iglesia anglicana. Lutero, que es el gran cisma también con la Iglesia protestante. Luteros en su época, y os estoy hablando de un momento, es verdad, muy difícil de la Iglesia, en un momento donde en la Iglesia, pues es verdad, que uno puede decir que es una etapa oscura en muchas cosas. Pero Luteros hubo mogollón. ¿Por qué Martín Lutero funcionó? Porque es verdad que era un hombre que sabía, pero detrás de él estaban los príncipes alemanes, que no soportaban al emperador Carlos V de Alemania, I de España. Y por tanto, ¿cuál es la manera de quitarnos al rey de encima, al emperador? Usando la religión. Y entonces los príncipes alemanes se apoyan en que ha aparecido Lutero y así me separo. Pero así se rompió la Iglesia católica con la Iglesia protestante. Así fue. A lo que voy es que hay una cosa en la vida
Por eso muchas veces hablo de que hasta para vivir la unidad, la misma palabra de Dios nos enseña: examínese el hombre a sí mismo, la transparencia y la sinceridad. ¿Qué es lo que de verdad llevo en el corazón? ¿Y qué es lo que me pasa? Porque siempre que podemos dar razones de las cosas, en el fondo, hasta en los grandes cismas, ha habido otras razones más vinculadas a la caridad que a la propia fe. Y se han justificado con la fe. Me separo de ti por esto. Pero de fondo hay un motivo que vamos a decir de amor o de soberbia. Por eso, al día de hoy, ¿qué problema tenemos también en la unidad? Pues voy a continuar. En vez de meterme en la Iglesia Santa, voy a meterme en la Iglesia Apostólica. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros somos un árbol, como un árbol con unas raíces. Y que en la vida de la Iglesia, sin esas raíces, como el árbol, si yo rompo o corto con mis raíces, ¿qué pasa? Que el árbol se va a secar, el árbol va a desaparecer. Entonces ya no seremos la Iglesia de Cristo, seremos otra cosa. Por eso la Iglesia tiene como fundamento, como dice el mismo libro del Apocalipsis, esas 12 puertas que habla de la ciudad, que son los 12 apóstoles, o las 12 columnas sobre las que se levanta el edificio de la Iglesia. Y por tanto hay algo muy importante, y es que la misma verdad y vida del primer momento que se llama Jesucristo, llegue 2000 años después, con la misma frescura que el principio. Por eso la apostolicidad, ¿qué significa? No, es decir, ¿o cómo somos fieles a los primeros testigos? Esto os lo pregunto. Si yo quiero ser fiel a las raíces, ¿cuál es la manera con la que Jesús ha hecho posible esta fidelidad? Desde los apóstoles, ¿cómo ha sido posible esta fidelidad hasta hoy? Ahí está, la sucesión apostólica, que es el Papa y los obispos, que reciben el nombre de custodios del Evangelio. Y esto es muy importante. Por eso mismo la figura, el ministerio de Pedro, principalmente, y el ministerio de los obispos, son los que mantienen la apostolicidad de la Iglesia. Custodios del Evangelio. Y por tanto significa que yo puedo permanecer en comunión con los apóstoles si mantengo la comunión con los sucesores de los apóstoles. Por eso cuando los apóstoles van formando comunidades cristianas, no solo ordenan diáconos, ordenan presbíteros, curas, que acompañaban al obispo, sino que después ordenaban obispos para que cuidaran de esa iglesia. Y se les confía, por tanto, el mismo testimonio que ellos han recibido. Por eso, sin sucesión apostólica, el árbol se seca. Por eso, uno de los carismas que tienen los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, es justamente esto, el poder tener la iluminación para mantener las raíces y el tronco de la Iglesia. Por eso es tan importante. Aquí normalmente, pues igual, como os he dicho antes con el tema de los cismas y la división en la unidad, uno puede, hoy se plantea prácticamente a los obispos como figuras de autoridad. O la gente lo entiende así o quieren que lo entendamos así. Como figuras de autoridad. Que no, que estamos hablando, señores, de otra cosa, que se llama de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. Y que ahí nos estamos jugando mucho. Y que si yo no confío en la palabra del vicario de Cristo, del obispo de Roma, o yo no entro en comunión con mi obispo, lo que nos estamos cargando son las raíces del árbol. Así es de fuerte. Luego los obispos tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, claro.
Este es el modo con que Cristo ha hecho la Iglesia. ¿Y por qué lo ha hecho así? Porque desde el comienzo Pedro, como os dije también el otro día, es el que recibe esta misión principalmente dentro de los apóstoles. Es decir, ahí os lo puedo explicar hoy. Vamos a ver. Hay varios momentos donde se ve qué significado tiene Pedro dentro de los apóstoles. Fundamentalmente, la confesión de Cesarea, que os dije el otro día, ¿no? ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Bla, 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 bla. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y aparece esa expresión siempre en los evangelios, que es una expresión de autoridad. Pedro tomó la palabra. Es una expresión lingüística de autoridad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y la respuesta de Jesús, que esto hay que leerlo y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para darnos cuenta de lo que ahí está sucediendo. Y que esto no es una palabrería o cuatro cositas. En el tú eres Pedro, primero le dice, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Primer punto. ¿Y eso qué significa? Que el carisma de custodiar la verdad no es una cosa de que los obispos sean mejores o peores, o el Papa sea mejor o peor que el resto. Es que esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Punto 1. El ministerio del Papa y de los obispos, sucesores de los apóstoles, no es una cosa que se pueda ver mundanamente. Estamos hablando de un carisma del Espíritu Santo. No te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Tú no has dicho eso porque tú te lo imaginas, o porque tú lo has estudiado, o porque te da la gana. Es que te lo ha revelado mi Padre. Por eso ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En estos versículos de San Mateo, ahí se enseña lo que es el ministerio del obispo de Roma. Primero, nadie de carne y hueso te lo ha revelado. El carisma de que es mi Padre es algo que viene de Dios y no de la santidad del Papa, aunque le llamemos su santidad a modo protocolario. Pero no la santidad del pontífice, sino mi Padre que está en el cielo. Segundo, que os expliqué el otro día un poco. Tú eres Pedro, piedra, ¿no? El nombre de Pedro es lo que significa, porque Pedro se llamaba Simón. El Señor le da un nombre nuevo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Os decía el otro día, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Cristo. Cuando a Jesús le llama a Simón, le llama piedra, lo que le está diciendo es, tú eres mi alter ego, mi otro yo. Por eso el nombre que se le da al Papa de vicario de Cristo, la palabra vicario significa el que representa. Es lo que Jesús le dice a Pedro. Además no me quiero meter un poco, además, porque en la expresión originaria griega es mucho más claro todavía, que es como escribe San Mateo su Evangelio, y hasta se plantea un sustrato arameo, etcétera, etcétera, que queda mucho más claro. Lo que le está diciendo a Pedro es, tú eres mi alter ego, mi otro yo, tú eres piedra, porque yo soy la piedra angular de la iglesia, y a ti te hago piedra, mi otro yo. Y el poder del infierno no la derrotará, porque la iglesia es mía. Y por tanto el poder del infierno no la derrotará. Las llaves, las famosas llaves que vemos que están siempre en el escudo de los papas. Las llaves en la tradición bíblica las tenía el mayordomo. Pero el mayordomo en la Biblia, que era el que tenía las llaves, no es como nosotros entendemos al mayordomo de una casa, porque el mayordomo lo que pensamos es que es el chacho, ¿no? Es decir, el mayordomo es el que está ahí haciendo las tareas. No, el mayordomo en la casa era el jefe de la casa, el que tenía las llaves, el mayor domus,
Domus en latín es casa. Mayordomo era el mayor de la casa y el que hacía las funciones del dueño de la casa cuando el dueño de la casa no estaba. Por tanto, esto que ya lo sabían los apóstoles y los judíos, porque esto tiene ya tradición bíblica del Antiguo Testamento, sabían que cuando Cristo está diciéndole a Pedro, te doy las llaves, igualmente le está diciendo eso. Te estoy haciendo mi cabeza visible cuando yo me haga invisible. Eso es lo que le está expresando. Lo que ates, el poder de atar y desatar, tiene también esto. Atar y desatar sobre todo tiene un vínculo con el tema del pecado. De alguna manera, lo que le concede al Papa y después ampliará a todos los apóstoles en otro evangelio Jesús, en lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, eso es como algo que le da a todos los apóstoles, es justamente el poder de desatarnos del pecado y abrirnos a la vida nueva. Eso es lo que enseña, desatarnos del pecado para abrirnos a la vida. Eso tiene que ver con la expresión de atar y desatar. De ahí viene la potestad del Papa con las indulgencias. Es decir, que el Papa tenga la autoridad para conceder que una persona por determinados actos pueda recibir no solo el perdón de sus pecados, sino la sanación completa del alma. Esas son las indulgencias, plenarias o parciales, por el poder de atar y desatar. En 2 versículos 3 está definiendo Jesús que el Papa no es una broma y que por tanto el apóstol Pedro, al que elige como sucesor, que creo que es el Papa, no sé si es San Lino, el segundo Papa de la Iglesia, o el Papa Clemente, es Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cipriano, Lorenzo. Entonces, pues ahí vienen los primeros. El que impone las manos Pedro para elegirlo como sucesor se reconoció desde el principio de la Iglesia como el obispo principal, el sucesor del apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que sucede con el sucesor de Pedro? Porque es verdad que los sucesores del resto de los apóstoles, pues obispos ahora mismo hay cientos de obispos. Apóstoles solo había 13, ¿no? Contando a San Pablo. Pero obispos hay muchísimos más. ¿Los obispos tienen los mismos poderes que los apóstoles? No. El único que conserva, vamos a decir, la misma autoridad de Pedro es el Papa, el obispo de Roma. El resto de los obispos son sucesores, reciben la autoridad para poder discernir, custodiar el Evangelio, pero la palabra de un obispo no es como si la dice el apóstol Santiago o el apóstol Juan. Sin embargo, cuando habla el Papa, está hablando Pedro. La misma autoridad de los apóstoles por una razón. Porque cuando la Iglesia se va ampliando, tú tienes que nombrar obispos para las comunidades. De hecho, el principio de la Iglesia no existían las parroquias. Las parroquias se empiezan es decir, el único que presidía, por ejemplo, la Eucaristía era el obispo con sus sacerdotes. Las parroquias empiezan a aparecer cuando, prácticamente en la época de la caída del imperio, de Occidente, donde la Iglesia se masifica, o sea, más o menos aproximadamente el siglo IV, con la conversión del imperio, luego la Iglesia se masifica y a los curas hay que enviarlos a las parroquias para que celebren la Eucaristía. Por ejemplo, os expliqué el año que hablé de la Eucaristía. De ahí viene que en la misa, antes de la comunión del sacerdote, un trozo de la Sagrada Hostia se meta en el cáliz. ¿Y eso de qué viene? Pues cuando los curas empezaron a celebrar los presbíteros en las parroquias, el obispo consagraba una Sagrada Hostia que después llevaban un trocito a cada parroquia
y en ese momento el trocito de la hostia que había consagrado el obispo en su misa, el sacerdote lo ponía en el cáliz de la misa que el cura estaba celebrando. ¿Para qué? Para significar que hay una única Eucaristía, una única Iglesia y un único obispo, que es el sumo sacerdote, por decirlo así, en una diócesis. Una única Eucaristía, estamos en comunión con nuestro obispo. Tanto es así que alguno de los padres de la Iglesia, creo que es San Ignacio de Antioquía, decía que si uno celebraba, no estaba en comunión con el obispo, o no se celebraba una Eucaristía con el nombre del obispo y en comunión del obispo, eso no es válido. Por eso en cada misa, ¿qué decimos? El nombre del obispo de Roma, y en cada diócesis el nombre del obispo de la diócesis, para decir que aquí no estamos en otra iglesia. Esto no es otra iglesia, es la misma Iglesia de Cristo. ¿Y esto qué nos lo da? La sucesión apostólica. En todas las iglesias del mundo católicas se pronuncia en la Eucaristía el nombre de Francisco. Y en una diócesis, tú te vas a cualquier parroquia de una diócesis y se dirá el mismo nombre del obispo, para mostrar que somos la única Iglesia de Cristo. Por eso digo que después de la unidad os he hablado de la apostolicidad, porque si no hablo de la apostolicidad de la Iglesia, tampoco vamos a entender la unidad, en la fe y en el amor. Porque los que garantizan vivir en las raíces de lo que somos es la sucesión apostólica. Porque son los que han recibido el carisma de poder recibir la luz para que esas raíces sean lo que sucedió al principio, lo mismo que hoy saboreemos. Que no cambie. Es decir, las raíces y el tronco de la Iglesia tiene que ser el mismo. Otra cosa ya serán las ramas y las hojas, como ha enseñado el Papa Francisco. Es decir, la Iglesia vamos caminando a lo largo de la historia. ¿Y eso qué significa? Pues que también a Cristo hay que presentarle en el momento concreto en el que uno está. Por eso también la Iglesia va haciendo un camino con la sociedad. Pero ¿cuál es la parte importante? Que en ese camino con la sociedad, por una parte yo ofrezca a Cristo en el momento en el que estoy, siendo fiel a la verdad. Siendo fiel a la verdad. No siendo fiel a la sociedad, sino siendo fiel a la verdad. Hoy cuando critican mucho, por ejemplo, que es que la Iglesia está anticuada porque no acepta la ideología de género. Porque nosotros pensamos que Dios instituyó el matrimonio para el hombre y la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es que lo nuestro no es estar con lo que dice la sociedad. Lo nuestro es estar con la verdad del Evangelio. Otra cosa es cómo presentemos. Otra cosa es cómo de pronto también hemos tenido que profundizar en la verdad. Y normalmente hemos profundizado las cosas a base de problemas. Cuando se ha dado un problema es cuando ha habido un concilio. Como fue el Concilio Vaticano II, el último que hemos celebrado. La Iglesia el mundo está viviendo muchos cambios y la Iglesia nos estamos quedando atrás. Y llega Juan XXIII, que le eligen casi para que durara 4 días, después de Pío XII, que duró 1000 años, bueno, perdón, no fueron 1000 años, pero tuvo el pontificado larguísimo, y llega Juan XXIII, San Juan XXIII, y dice, convoco un concilio, hala, toma ya. ¿Por qué? Porque la sociedad iba a un ritmo frenético y la Iglesia nos estábamos quedando, y se profundiza. Esa profundidad es el cambio de las ramas, que digo del árbol. Hay que renovar. O lo que decía San Juan XXIII, el ayornamiento de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Claro, hay que presentar a Cristo en la sociedad y hablar al corazón del hombre, tal como es hoy el ser humano y las circunstancias del ser humano. Tenemos que hablar al hombre del siglo XX y del siglo XXI, no del siglo XIII. Ahora, manteniéndonos fieles a la verdad del Evangelio. Esa es la labor del Papa y los obispos. Y de los obispos en comunión con el obispo de Roma, quiero decir. ¿Por qué? Porque puede llegar un obispo y decir algo contrario a la verdad de la fe.
o contrario a lo que está predicando el obispo de Roma o a la fe de la Iglesia. Entonces, ese obispo, vamos a decir, que ese obispo ya no hay que hacerle ni caso, porque ha roto la comunión. Ha roto. Él se ha enfrentado al obispo de Roma o a la verdad de la Iglesia. Ese obispo ya no hay que hacerle caso. Pero por eso es muy bonito ver que hasta la sucesión apostólica es algo en conjunto. Ahora cuando está el Papa insistiendo tanto en la Iglesia sinodal, ¿eso qué es? Pues que el Santo Padre confía mucho en que, aunque el Papa es el Papa tiene el don de la infalibilidad cuando actúa como sucesor de Pedro y haciendo el poder de un acto definitivo de fe. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el resto no puede decir nada. Una iglesia sinodal, la iglesia siempre ha sido sinodal, ¿en qué sentido? En que somos una única iglesia, una única familia y que el Señor trabaja con todo su cuerpo. Es decir, una cosa es que yo os hable ahora de la sucesión apostólica y otra cosa es que quiere decir que eso excluye a que el resto de los católicos no tenemos ni idea de nada. No, anda que no ha habido ocasiones en la iglesia en que la iglesia se ha enriquecido muchísimo gracias al testimonio de laicos, de religiosos, y no precisamente de los obispos. Ahí tenemos nosotros a esos santos que se declaran doctores de la Iglesia. ¿No? Doctores de la Iglesia, cuando celebramos a un santo que se le ha declarado doctor, es que ha sido un fogonazo de luz para la Iglesia. Y ahí tenemos en los doctores de la Iglesia, pues sí, algunos son obispos, algunos son sacerdotes, y otros, pues algunas monjitas, entre ellas Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, etcétera, etcétera. Y por hablar de los doctores, pero la iluminación que ha tenido la Iglesia de muchos miembros, y ya digo, ahora mismo, pues claro, ¿cuántos laicos se están canonizando? Gracias a Dios, bueno, laicos se han canonizado desde el principio. Pero eso es también luz que enriquece, por eso entendedme, lo mismo que el otro día cuando dije, y es que entonces el que no está bautizado, que no, que esto no es una mentalidad. La Iglesia apostólica, entonces, si es que la sucesión apostólica, pues sí, la sucesión apostólica solo la tiene el Papa y los obispos. Pero eso no excluye de la iluminación que Dios da también a sus hijos. No sé si me entendéis. Donde después los obispos tendrán que discernir con el Papa si eso es luz, o cuánto hay de luz, o cuánto no hay de luz. Los obispos discernirán sobre si eso que tú me estás diciendo o eso que tú estás viviendo enriquece, es verdad y es un don de Dios, o es un carisma del Espíritu Santo que está dando a la Iglesia. Pero ese discernimiento, como dice el Evangelio, se lo ha dado a ellos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hoy, ¿qué es lo que está sucediendo en la Iglesia? Ya no es que tengamos un cisma, como el cisma de Oriente, el cisma con Lutero, el cisma con los anglicanos. El problema es dentro de la Iglesia. Es decir, hoy tú puedes escuchar a un bautizado que niegue el misterio de la Eucaristía, por ejemplo. Y, bueno, la Eucaristía no, ¿yo qué me voy a creer? Yo veo a Jesús en el hermano, pero verle en un trozo de pan. Entonces yo digo, ¿y a ti que te ha revestido el Espíritu Santo de...? Pero esto es más frecuente de lo que pensamos, ¿eh? Y no solo con la fe, sino con la consecuencia de la fe, que es la moral, el modo de vivir un cristiano. Es decir, por ejemplo, es que yo soy cristiano porque digo el credo. No es decir el credo, es que el credo tiene una aplicación en la vida. Y negar la moral de la Iglesia, que es la moral de Cristo, me separa del cuerpo de Cristo. Es decir, yo hoy no puedo decir, no, pero es que mira, lo de que Dios creó al hombre y la mujer y el matrimonio es para el hombre y la mujer, eso es una cosa que hay que revisarla, porque eso no puede ser así. Que se casen, pues que se puedan casar dos hombres o dos mujeres. Eso está siendo, es decir,
un atentado contra la fe, aunque sea en la práctica moral de la Iglesia. O decir que no pasa nada por tener relaciones antes del matrimonio. Digo, cosas súper actuales hoy que ya no las hemos tragado con patatas. Eso da igual, porque en el fondo es quererse. Bueno, pues la moral es coger y darle una patada a la Biblia, darle una patada a la revelación, dar una patada a Cristo. Por eso digo que hoy el gran cisma no está fuera, está dentro. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Pero si esto es una cosa que tenemos que pensar y que tenemos que rezar. ¿Por qué? Porque para que el mundo crea la Iglesia necesitamos estar unidos. Y para que haya unidad tiene que haber fidelidad a la sucesión apostólica. Por eso es lo segundo que enseñaba después de la Iglesia una, unidos a la sucesión apostólica. Porque si no, no hay unidad. Si no, ¿qué es lo que ha pasado? La protestantización de la Iglesia. Lutero decía que tú puedes interpretar la Biblia como a ti te dé la gana. ¿Vale? Pues yo como interpreto así, pues aquí vamos haciendo cada uno de su chiringuito. Claro, al final, ¿qué es lo que nos perdemos? A Cristo. Porque aquí lo que importa, por eso uno tiene que también hoy pedir mucho al Espíritu Santo para que nos dé un sentido de fe, que eso es algo que Dios ha dado a su Iglesia, no solo a los obispos, porque algunos además en el momento en el que estamos han perdido el norte. Sino el sentido de fe es que lo que me importa es mantenerme en la fe, mantenerme en Jesús y profundizar en ello, no cargármelo. Os pongo otro tema y vamos a acabar y en la próxima continuaré con la santidad y la catolicidad de la Iglesia, porque ya son las 9. Pero pongo como casos. ¿Y por qué no pueden ordenarse sacerdotes las mujeres? Claro, y yo digo, ¿y por qué sí? ¿Y por qué sí? ¿Qué entiendes tú por el sacerdocio? ¿Qué entiendes tú por el sacerdocio? Porque a lo mejor tú te planteas que el sacerdocio es un elemento de poder. Es decir, los que sí, los que mandan. Y entonces la mujer, ¿por qué no puede? Una cosa es que es verdad, que otra cosa es que la intervención de la mujer en la Iglesia pueda ser como está haciendo el Papa Francisco, pues abrir a campos. Bueno, yo digo que la Iglesia este verano pensaba escribir hasta una cosa sobre el papel de la mujer o la importancia que ha tenido y tiene la mujer en la Iglesia desde el comienzo para que la Iglesia sea hoy lo que es. Porque es cierto que cuando uno estudia historia de la Iglesia, siempre es lo mismo. La historia de los papas en relación a los reyes, poco más o menos. Pero mucho de la santidad de la Iglesia, se lo debemos a la acción de mujeres santas, reformadoras, de la talla de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús y de muchas mujeres, y que han ocupado incluso un lugar de autoridad, como era incluso hasta en la Edad Media. Pues ahí tienes a las abadesas. Es decir, otra cosa es el sacerdocio. Y cuando San Juan Pablo II cerró el tema, por eso el Papa Francisco no para de repetir, no sigáis con la misma porque es intocable. Juan Pablo II cerró el tema del sacerdocio femenino como verdad de fe. Es decir, como verdad de fe. Y el Papa dijo, yo no encuentro razones, ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición de la Iglesia, para decir que Cristo quería otra cosa. ¿Por qué se planteó el problema de la ordenación de las mujeres? Por un tema de poder. Hay una parte siempre, todas las cosas siempre hay una parte que hay que entender, claro. Si al final la mujer en el papel de la Iglesia es para fregar la Iglesia, me vas a contar tú, claro. Hombre, y que fregar la Iglesia, oye, que fregar la Iglesia, pues vale, ¿entendéis? Quien friega la Iglesia no es que tú eres de segunda categoría, pero entendedme a lo que voy. ¿Qué pasa? Que entonces la mujer está o para vestir a los santos. Claro. Y eso en parte es cierto que nos lo hemos ganado, O sea, quiero decir, que esto forma parte de una mentalidad. Pero otra cosa es entender nuestra familia como un elemento de poder.
Y la Iglesia necesita padres y necesita madres, ¿eh? Pero yo a veces, como le decía a uno, esto es un argumento de Juan Pablo II, si esto fuera un tema de poder, Jesús no hubiera ordenado a la Santísima Madre y no la ordenó sacerdote. Y nuestra madre respetó. No, es que en aquella época, digo, en aquella época, pero si el Señor es el primero que se saltaba las reglas de la época. ¿Quién iba a pensar que una mujer como la Magdalena iba a ser de las grandes? ¿Quién iba a pensar que ya en las primeras comunidades las mujeres como nuestra Santa Eugenia, a la mujer se la respetaba y valoraba mucho? Ahí tenemos, ¿eh? Y Santa Eugenia, estamos hablando del siglo III. ¿Por qué? Porque la mujer no era una, perdonadme la expresión, no era una fregona. La mujer era una hermana. Ahí están las cartas apostólicas. Si no fuera por ella, si no fuera por la otra persona, si esta mujer que nos acogió, si esta... Es decir, esto es una realidad. Y que el Señor, en el grupo de discípulos, una cosa son los apóstoles, pero en el grupo de discípulos hay discípulos y discípulas. Y que la primera que anunció la resurrección a los apóstoles fue una mujer, María Magdalena, que el Papa la llama muy bonito, apóstol de los apóstoles. Claro, pero esto es una familia. Otra cosa que después los curas hayamos convertido el sacerdocio en un elemento de poder y no de servicio. Eso es otra película, claro, eso es real. Eso es real. Pero, no, es que yo pienso que el Señor sí quería, pero era un tema de época, era un tema de no sé qué. Pues mira, el Señor lo hará por las razones que sea. Pero la realidad también es que cuando una persona ha querido vivir en Dios, por eso, ¿qué concepto tienes tú del sacerdocio? ¿Qué piensas tú de lo que es la Iglesia? No, es que el Papa se equivoca. Pues oye, ahí está el tema de la sucesión apostólica. Tú hoy lo podrás convertir en un problema. A lo mejor el problema que tenemos, como le ha pasado a la Iglesia anglicana, es que en el momento que ha ordenado mujeres, la Iglesia anglicana ha hecho así, clac. Pero no porque los curas se hayan ido, son los fieles los que han dicho ni hablar. Porque no estáis siendo fieles al Evangelio, sino a la mentalidad de la sociedad. Y por agradar a la sociedad os estáis saltando a Cristo. Por eso la Iglesia anglicana está en una crisis profunda que ha empezado con la ordenación de las mujeres. Crisis profunda, no solo ya digo de las vocaciones, sino de los fieles que se han ido a la Iglesia católica. Porque han dicho, esto es ya lo último. Lo último que nos podíamos esperar. Porque esto es de fidelidad y de entender y de profundizar. Y por eso el discernimiento en la Iglesia apostólica, es decir, la apostolicidad de la Iglesia, es cuando uno escucha. Nosotros, dice Jesús, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso no significa que haya que escuchar. Eso lo dice el concilio. Hay que escuchar a los hermanos. Hay que escuchar para cómo transmitir y regalar a Cristo. Hay que escuchar y sentir con el corazón de lo que pasa. Por eso, por ejemplo, cuando empieza, hay una parte de reivindicación de la mujer, por poner el caso del sacerdocio, que claro que es legítima. Es decir, ¿qué pasa? Que la mujer solo estamos, pues ya digo, para fregar o vestir santos. Que ojo, que quien lo haga está muy bien, porque no voy a denigrar ni muchísimo menos al que barre o viste los santos. Pero detrás de esa reivindicación siempre puede haber una parte legítima. Pero ahí está el discernimiento de qué es legítimo y qué no. Y que a lo mejor está siendo, yo lo que estoy buscando es otra cosa. Y que por agradar al mundo, mañana nos encontremos con un cisma. O que dentro de unos años se pueda decir a la Iglesia, por agradar, no fuisteis fieles a Jesús. Pero lo mismo digo en la fe que en la caridad. Y estas son palabras de Juan Pablo II. Y como os he explicado antes, los grandes problemas de los cismas y la ruptura en la Iglesia, hay una razón de fe en la que normalmente va unida una razón de amor, de caridad, siempre. Por eso mismo, cuando hay un tema de divisiones o de reivindicaciones, uno tiene que profundizar en por qué yo estoy diciendo esto y qué hay debajo. Tanto para bien, como el Papa ha escuchado y dice, oye,
¿por qué una mujer no va a estar en una de las congregaciones que se llaman los dicasterios de Roma? Ya digo, si esto no es raro, si en la primera iglesia ya sucedía, la iglesia hemos recibido mucha luz de muchas mujeres y de los laicos, pues no pasa nada. Pero hay que profundizar. Hay que profundizar. Y con mucha sinceridad. Con mucha sinceridad. Para saber qué es en el fondo lo que yo estoy planteando. Y qué es de Cristo y qué no es de Cristo. Y esto es el tiempo en el que nos encontramos ahora. Justamente, ya digo, en un problema muy complicado. ¿Por qué? Porque la propia sucesión apostólica, pues estamos viendo obispos que se están enfrentando al Papa. Y eso, es decir, y eso es muy duro, muy duro. Ahora, enfrentando a nivel del magisterio y de la doctrina. Y eso es muy duro. Pero por eso digo que el camino, yo creo, que marca el Espíritu de Dios es el de profundizar. Porque yo en profundizando puedo aprender a valorar lo que tú me dices, sacar lo bueno, pero también decir no a lo que es no. Claro. Ver detrás de una demanda social. Claro. Hay que ver a lo mejor que en la Iglesia, por los errores en momentos que hemos cometido, hay una demanda, hay una herida. Pues nosotros tenemos que responder con una palabra. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. Y si nosotros tenemos que reconducir, ¿y cómo acogemos esto? Vale. Pero tiene que haber discernimiento. Esto no puede ser, ¡hala! Ya está. Porque lo dice el periódico, porque lo dice no sé qué, o porque lo dice la mayoría. La verdad no es democrática. La verdad es la verdad por sí misma. Y la verdad se busca. La verdad no se decide. Eso sí que es un problema de hace 2 siglos. Aunque casi empieza un poco en Descartes, un poco antes. Como si la verdad la decidimos nosotros. No, la verdad no se decide, la verdad se busca y la verdad se encuentra y se comparte, pero no se decide. Por eso, ante los temas que hoy tenemos tan fuertes en nuestra sociedad, la Iglesia, ¿qué está haciendo? Profundizar. Profundizar. Y profundizar es qué hay detrás y cómo yo puedo transmitir también a Cristo a una persona que está herida o una persona que la pasa esto o lo otro.